de principios básicos de fijación de fracturas y de consolidación ósea. Entonces, a mí me gusta contextualizar un poco la importancia de este tema, hablando un poquito de historia. Margaret Mead, que fue una poeta y antropóloga estadounidense, dijo que el primer signo de civilización en la historia del Homo sapiens fue cuando un individuo presentó una fractura de fémur y en vez de morir fue cuidado hasta que consolidó. Entonces, tenemos un contexto histórico. En la prehistoria, en el paleolítico y en el neolítico se inventaron herramientas como las sierras y los martillos. En el antiguo Egipto vemos que empiezan a hacer inmovilizaciones de fracturas con palos de bambú amarradas con telas de lino. Los griegos y los romanos con Hipócrates se dieron cuenta de la maniobra de tracción. En la escuela de Alejandría también nos aportaba datos pues de sobre todo iniciar a describir la anatomía. En la Edad Media, que se divide en alta y baja, en la alta Edad Media los cirujanos eran considerados barberos, entonces no tenían una muy buena preparación para realizar las cirugías, pero ya en la Baja Edad Media se trató de ascender un poquito esa práctica de los barberos. En el Renacimiento empezaron las guerras y empezaron estas guerras con elementos traumáticos que no se habían visto en el pasado y esto empezó a revolucionar toda la historia de la cirugía. En la Edad Moderna, lo más importante fue el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen, que fue lo que marcó pues como un cambio en la historia. Además, se utilizó por Matisse el primer yeso, pues el primer plaster of Paris para inmovilización de fracturas. Entonces, previamente se utilizaba el yeso como en moldes cuadrados y se ponía la extremidad ahí para que quedara inmovilizada, pero el paciente quedaba completamente inmóvil porque no podía levantar el cuadro de yeso, pues el taco de yeso. Y ya fue evolucionando hasta lo que conocemos al día de hoy. Ya en el siglo XX tenemos mucha afluencia de las dos guerras mundiales que sabemos que dejaron vastos conocimientos en el trauma, en las fracturas, traumas de guerras, amputaciones, y empezaron a darle importancia a la fijación interna de las fracturas, a su morfología, a su mecánica y a su función. Eh, en ortopedia nosotros utilizamos una guía que es la que nos actualiza constantemente en los principios básicos y es la Fundación AO. Entonces, aproximadamente en los 50, Maurice Müller inició una investigación en consolidación ósea y en 1958 en Davos, Suiza, se fundó la AO como tal. Entonces, los propósitos de la AO eran el desarrollo de implantes e instrumentos, investigar sobre la consolidación de las fracturas, documentar los pacientes y enseñar las técnicas de osteosíntesis que lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Ya entrando en el tema en cuanto a las fracturas, entonces tenemos las características del hueso. El hueso es una estructura que protege y soporta los tejidos blandos y es vital para la locomoción con las extremidades. Entonces, el hueso tiene unas características típicas que lo hacen ser más similar al cristal que, por ejemplo, a algo pues, que sea compuesto de caucho, porque es rígido y no tolera muy bien las fuerzas de deformación. En cuanto a consolidación ósea, es muy importante entender la vascularización. Como podemos ver a la derecha en las gráficas, tenemos una vascularización que viene desde el canal endomedular, que cuando pues, se fractura y hay una disrupción del mismo, empieza a producir circulación del canal endomedular hacia la periferia. Pero también en el callo se presenta otra vascularización que es del periósteo, que viene siendo
desde la periferia y se va acercando hacia el centro. Entonces, en los hematomas son, pues es mejor para ellos estar en fijaciones flexibles, porque el micromovimiento ayuda a producir más factores de inflamación, de crecimiento y nos ayuda con esa neovascularización. Un alto estrés en el foco, por el contrario, nos reduce la vascularidad. Cuando nosotros realizamos cirugías para hacer fijación de las fracturas y manipulamos o quitamos ese hematoma fracturario, afectamos todos esos factores de crecimiento y de consolidación. Entonces, la manipulación, la desperiodización que hacemos cuando debemos poner material de osteosíntesis y el daño al tejido blando afecta directamente la vascularización y por ende la consolidación de las fracturas. También otra cosa que se ha visto que afecta la vascularización, sobre todo la vascularización perióstica, es el contacto del material, porque como vamos a ver ahora más adelante, la placa genera una interfaz con el hueso y produce como zonas de hiperpresión sobre el periósteo que reduce la vascularización del mismo. Entonces estaríamos perdiendo esa vascularización que va desde la periferia hacia la cortical. Entonces, en cuanto a biología, se han hecho múltiples estudios de todos los contenidos y de todo lo que implica tener una fractura y que esta fractura consolide, y se han encontrado cosas muy puntuales. Entonces, en esto interviene el hematoma fracturario, que tiene muchos factores de crecimiento, citoquinas, la inflamación que se produce, que nos va a llevar a la proliferación celular y a una diferenciación, y posteriormente la remodelación. En 2019, Janudis desarrolló un concepto que es el diamante de Janudis, que nos comenta sobre los factores que van a influir en la consolidación de las fracturas. Entonces, sí o sí, hay dos cosas que nos van a afectar. La vascularidad, que la podemos impactar, o sea, la podemos proteger o la podemos dañar, y los factores del huésped, que eso definitivamente no lo podemos modificar. Y en cuanto al mecanismo, a la fisiopatología de la fractura, tenemos mediadores osteoinductivos, que son las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, el RAN ligando, la osteoprotegerina, el factor estimulante de colonia de macrófagos, entre otros osteoinductores, que son los que van a promover la diferenciación de las células progenitoras hacia, pues hacia hueso. La otra parte son estas mismas células osteogénicas, que vienen siendo osteoprogenitoras del periósteo y mesenquimales de la médula ósea, o progenitoras endoteliales. La matriz osteoconductiva es como el andamio en el que se va a formar este nuevo hueso, porque este nuevo hueso va a ser inicialmente tejido blando, va a ser blando y no va a tener fuerza ni resistencia para poder como continuar su crecimiento. Entonces necesita de estos andamiajes, que pueden ser el hueso propio necrótico, puede ser injerto, que puede ser aloinjerto o autoinjerto, y la matriz ósea, que es algo que se viene desarrollando en los últimos tiempos, que es matriz ósea desmineralizada, que sirve para que todos estos osteoinductores se nos queden ahí en esa zona que queremos ayudar a la consolidación. Y la estabilidad mecánica. Entonces ya habíamos hablado un poquito de que el hematoma le conviene un poco más que esta estabilidad sea flexible a que sea rígida. Ya entrando en el tema de la consolidación ósea, tenemos dos tipos de consolidaciones. La consolidación primaria, en la cual no hay callo y no hay hematoma fracturario, entonces lo que se produce es una remodelación osteonal. Es simplemente como si el hueso fracturado nunca se hubiera fracturado.
se aposicionan los dos extremos y simplemente genera puentes haversianos, y esto me va a producir una consolidación de la fractura sin ningún tipo de callo, sin ningún tipo de protrusión. Este sería un ejemplo de una reducción anatómica con una consolidación primaria de una fractura, donde no podemos ver dónde estaba la línea de fractura. Entonces, probablemente esta fractura de radio distal va a consolidar sin presencia de callo óseo. Ya en cuanto a la consolidación secundaria, que es la que viene con el hematoma, ahí tiene varias etapas. La primera es la inflamación, que va desde el día 1 al día 7, donde todas esas citoquinas proinflamatorias que les mencioné previamente se van a liberar. Toda esa inflamación me va a generar vasodilatación, me va a generar hiperemia, me va a generar proliferación celular y va a iniciar la producción de un tejido de granulación. En cuanto al callo blando, viene de la segunda a la tercera semana y ya empieza a haber fibroblastos o condrocitos que empiezan a depositar matriz que es blanda. Todavía continúa siendo un tejido blando, pero ya de células que van a ser progenitoras para hueso. En el callo duro, que es aproximadamente de 3 a 4 meses, ya hay una formación ósea intramembranosa. Entonces, ese tejido blando que se había formado de los fibroblastos y de los condrocitos ya va a empezar a osificarse y va a producir un hueso que se llama hueso reticular, que es un hueso desorganizado y va a ir creciendo dependiendo de esas zonas de vascularización que habíamos hablado. Entonces, la zona que está menos vascularizada es la zona que está más cercana al foco de fractura, mientras que las zonas más vascularizadas son las que están cercanas al canal o cercanas al periósteo. Entonces, desde ahí va a iniciar toda esa producción de células progenitoras, del callo blando, y eso es lo que va a empezar a osificarse. Ya la remodelación, que puede tardar años, es esa unión de ese hueso reticular, que es ese hueso desordenado. Entonces el cuerpo empieza a llevar osteoblastos, osteoclastos, para poder formar un hueso lamelar, que ya es un hueso más organizado, que soporta mucho mejor y mucho más predeciblemente las cargas. En cuanto a ya biomecánica y a fijación ósea, entonces la estabilización de las fracturas tiene unos objetivos puntuales, que son tres: mantener la reducción, restaurar la rigidez y reducir el dolor. Entonces hay dos tipos de estabilidad de las fracturas. Tenemos estabilidad absoluta y estabilidad relativa. Voy a tratar como de explicar esto lo más claro posible, pero si hay alguna duda, por favor me comentan. Eh, las fracturas, los huesos siempre tienen una carga y ellos están diseñados para soportar estas cargas, que pueden ser axiales, que pueden ser rotacionales, que pueden ser torsionales. Y esto le va a generar a las corticales y al hueso trabecular un estrés. Cuando hay una fractura y necesitamos fijar esa fractura con cualquier material, vamos a poder tener como dos escenarios. Un escenario en el que le vamos a dar una estabilidad absoluta a ese foco de fractura, y un escenario en el que le vamos a dar una estabilidad relativa. Eso, ¿cómo sabe uno que tiene estabilidad absoluta relativa? Básicamente, Perrin desarrolló una teoría que habla de la cantidad de estrés o de fuerza que se genera en ese espacio en el que no hay hueso. Entonces, más o menos de 2 a 10% vamos a tener que este hueso va a producir callo y va a hacer una fijación con estabilidad relativa. Si tiene menos de 2% de estrés, vamos a tener la idea es que no se produzca callo, sino que se haga una consolidación primaria y va a ser una estabilidad absoluta.
Cuando estas cargas superan el 10%, lo único que lo tolera es el cartílago. Entonces esta zona nunca se va a osificar y ahí vamos a tener zonas de no unión. Las no uniones, no sé si de pronto han tenido la posibilidad de ver, pero básicamente los focos de no unión son puro tejido cartilaginoso. Y ya cuando hay un estrés de 0%, no hay inducción del callo, pero si está demasiado rígido el constructo, puede llevar a fallas del material. Entonces, la estabilidad relativa en cuanto al material, no queremos que sean constructos muy rígidos, porque como generalmente hay defectos corticales por los que se pueda distribuir la carga, el estrés no se va a distribuir bien sobre el hueso, sino que se debe distribuir bien sobre la placa. La idea de un material de osteosíntesis es que aguante las cargas el suficiente tiempo para que el hueso pueda consolidar, porque el microtrauma y la carga cíclica siempre va a hacer que el material falle, porque el material que utilizamos en el material de osteosíntesis no es infalible. En cambio, el hueso sí está diseñado para soportar estas cargas cíclicas. Entonces, tenemos que asegurarnos que ese material esté lo suficientemente bien puesto, que estén bien distribuidas las cargas, para que alcance a consolidar el hueso y ya se repartan las cargas entre los dos. Entonces, esto de distribución del estrés es básicamente que si tenemos un foco de fractura que es conminuto, que son fracturas segmentarias, que tienen trazos en cuña o en mariposa, que no podemos lograr convertirlos en trazos simples, vamos a tener una alta cantidad de estrés en estas zonas donde no va a haber cortical y por eso no queremos que sea muy rígida la fijación porque eso nos va a llevar a que la placa se fracture. En la estabilidad absoluta siempre hay compresión de esos dos fragmentos. Entonces, esta estabilidad absoluta no tiene movimiento en el foco, no hay micromovimiento en el foco. Entonces, al no haber micromovimiento en el foco, la fijación tiene que ser rígida, porque si hacemos una fijación poco rígida y permitimos que haya micromovimiento en la zona donde no debería haberlo, vamos a llevar a que el material falle. Entonces, haciendo un repaso básico de material de osteosíntesis, tenemos tornillos que pueden ser tornillos canulados, que pueden ser tornillos corticales, que pueden ser tornillos bloqueados como el de arriba a la derecha, que pueden ser de esponjosa como el plateado de la mitad, que son más grandes los pasos de rosca. Y también tenemos tornillos que son de cabeza ocultable y que hacen la función de comprimir el mismo tornillo por tener diferente longitud de paso de rosca. Ya tenemos las placas, entonces a lo largo de los años se han desarrollado varias placas. La primera fue la DCP, que era para realizar compresión dinámica, que son esas azulitas que podemos ver ahí. Y después se trajo el concepto de los tornillos bloqueados. Entonces se trajo la placa LSP, que permite tanto bloquear la placa como comprimir el foco por diferentes agujeros. Entonces, voy a hablar un poco de todos los métodos que hay de fijación con estabilidad relativa y con estabilidad absoluta. De los fijadores externos, la estabilidad de los fijadores externos nos la van a dar la rigidez de las rótulas, la distancia entre la barra y el hueso. Mientras menos espacio haya entre la barra y el hueso, más rígido va a quedar el constructo. El número, a más chance, más estabilidad, a más distancia tiene que tener la menor, el proximal al foco tiene que ser lo más cerca al foco sin violarlo, y el distal tiene que ser lo más distal al foco que se pueda. Y ya el diámetro de los chans o pines de chans. Y si son configuraciones ortogonales, que tienen varios planos de control de la deformidad. Este que les traigo aquí abajo es un fijador de Suzuki
que mientras realiza la fijación de estas fracturas, hace un poquito de distracción para que para que no se muevan estos fragmentos. La fijación endomedular, por definición, es un método de estabilidad relativa, tolera la carga axial y la carga torsional y tolera parcialmente las fuerzas de inflexión. Entonces, la estabilidad del clavo endomedular nos la van a dar también la cantidad de bloqueos que tenga proximales y distales, la configuración, que sean en varios planos, y qué tan press-fit, qué tan ajustado quede el diámetro del clavo al canal del paciente. La placa puente funciona como una férula interna que es elástica. La utilizamos en fracturas muy conminutas, fracturas muy complejas, que no hay nada de cortical, que lo único que queremos es tratar de estabilizar todo ese foco de fractura para poder ayudar a que el hueso consolide. Entonces, normalmente estas placas son placas bloqueadas. Las, las placas bloqueadas lo que hacen es que funcionan como si fueran un fijador externo, pero adentro del hueso. Entonces, estas placas no se adosan al hueso y no generan una interfaz que va a depender del estrés de la interfaz tornillo placa hueso, sino que ellas van a ser como un constructo único entre sus tornillos y la placa. Y debemos tener una buena longitud de trabajo para poder evitar lo que les estaba comentando ahora de las fijaciones demasiado rígidas. Entonces la longitud de trabajo es lo que tenemos entre el foco de fractura y los primeros tornillos, los tornillos más proximales al foco. No debe ser ni muy cerca ni muy lejos. Lo ideal es que sea más o menos un agujero después del foco de fractura. Ya en cuanto a estabilidad absoluta, lo primero que se desarrolló para dar estabilidad absoluta son los tornillos de compresión, que funciona bajo la premisa de una precarga y de generar fricción entre las dos zonas de la fractura, ya que acerca las dos corticales con su cabeza al apoyarse sobre la cortical proximal y al sostener la parte distal con las roscas. Genera un área de compresión pequeña, como podemos ver ahí en las líneas amarillas que salen de la cabeza, y no se puede apretar en exceso porque nos puede generar desplazamiento del foco. Siempre debe ser perpendicular al trazo de fractura, no se puede poner diferente porque lo que va a hacer es que no va a comprimir, sino que va a trasladar la fractura. En cuanto a estabilidad absoluta por medio de placas, tenemos varios mecanismos por el que la placa nos va a dar estabilidad absoluta. Por medio de protección, que previamente se llamaban placas de neutralización, y es que, por ejemplo, un tornillo de compresión solito puede que no me soporte todas las cargas torsionales que aguanta, por ejemplo, un metacarpiano o una falange. Entonces, tengo que proteger ese tornillo poniéndole una fijación adicional que generalmente es suficiente con uno o dos tornillos a cada lado, no es necesario que sea más. La compresión a través de la placa, que básicamente es utilizar el mismo principio de los tornillos de compresión, pero usando los agujeros de la placa. Entonces no se va a recostar sobre la cortical, sino que se va a recostar sobre la placa que genera esta interfaz placa-hueso. O también hay placas que están diseñadas para realizar compresión poniendo los tornillos completamente paralelos, que son estos agujeros que son ovalados, que nos van a producir una compresión de aproximadamente 2 milímetros. Las bandas de tensión utilizan la cortical de tensión y de compresión para generar compresión en la zona de tensión. Entonces, aquí en el dibujito, en la mano derecha, podemos ver que esta es la cortical de tensión, lo que tiende a abrir el foco, y normalmente puede ser un fémur y la parte medial es la que es la de compresión. Entonces ponemos una placa en la cortical de tensión para que se nos transforme en fuerzas
de compresión en ese foco. Y las placas tipo U3, que el principio es sostener los trazos cizallantes para que no se caigan, pero además produce compresión en la parte de donde está el foco. Entonces, aquí podemos ver que esta placa me va a evitar, si yo pongo un dedito ahí donde está la placa, eso me va a evitar que ese cóndilo medial se caiga. Y además, esos tornillos de rosca parcial me están haciendo compresión de ese fragmento al macizo de la tibia.